Gonzalo Moure es un escritor español. Su obra está principalmente dirigida a niños y jóvenes, aunque apela a la sensibilidad de los adultos. Podemos decir que es un escritor que asume su compromiso con la verdad. En sus novelas da cuenta de la realidad que, en sus propias palabras, a veces es dulce y a veces es amarga. Aprovechando su visita a México en el marco de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, conversamos con él sobre dos novelas preciosas, Cama y Cuento y Palabras de Caramelo. Pues Cama y Cuento surgió, como surgen todos mis libros, ¿no? Surgió de un niño, en este caso de una niña. Yo les estaba pidiendo a niños del jardín, de una guardería, que me contaran el último cuento que les había contado su madre o su padre en la cama. Y todos iban contando el suyo, hasta que una niña, cuando la senté en mis rodillas, porque lo hacía así, estábamos ahí en un aula de una guardería, cuando la senté en mis rodillas le dije, bueno, ¿qué cuento ha sido el último que te ha contado tu mamá? Y se puso a llorar, a llorar desconsoladamente. Dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Olga? Se llama Olga. Y es que he aprendido a leer. Y digo, anda, pero eso es bueno. ¿Y por qué lloras? ¿Por qué has aprendido a leer? Porque ahora mamá me dice que me lea yo los cuentos y ya no viene a contármelos ella. Y bueno, ahí es donde surgió, ¿no? Y ya surgió con ella, en conversación con ella, vimos la manera de arreglar ese problema y le dije eso, le dije, mira, esta noche le dices a las 9, métete en la cama, te voy a contar un cuento y le cuentas el cuento de la niña que quería que su mamá le siguiera contando cuentos. Y funcionó. Y bueno, pues años después lo convertí en libro. Por eso el libro lo tuve parado. He dicho que se convirtió unos años más tarde en libro, porque lo primero que hice fue escribirlo tal cual había sucedido y conté la historia, ¿no? Como un cuentecito en el que sucedía eso y la mamá volvía a contarle cuentos a la niña. Decía, le falta algo, ¿no? Incluso lo había enviado a una editorial y lo retiré. Dije, mira, no lo voy a publicar. Y estuve 3 años diciendo, ¿qué le falta? Y le faltaba una cosa importantísima, y le faltábamos tú y yo. Le faltábamos el adulto que es capaz de reconocer lo importante que fue en su infancia esa fase, ¿no? Lo importante que fueron los cuentos que le contaban a él. Es decir, no quiero que los libros sean ñoños, quiero que los libros tengan también esa parte de reflexión adulta, de manera que lo pueda leer al mismo tiempo, pues eso, una madre, un profesor, una profesora, una maestra, y que lo pueda leer un niño, que se pueda leer desde los dos extremos. El libro realmente está contado desde un momento muy especial, ¿no? El momento de la despedida de la vida. La madre ya anciana se está muriendo y la hija va a decirle, mamá, gracias por la vida, gracias por lo que me diste, pero gracias sobre todo por los cuentos que me leíste y por aquella vez, ¿te acuerdas?, en la que dejaste de leerme cuentos. Y eso era lo que yo quería, que tuviera esa visión adulta, ¿no? Bueno, Palabras de Caramelo es el libro de mi corazón. Yo me conformaría con haber escrito Palabras de Caramelo, la verdad. Todos los demás, pues bueno, pues son también momentos importantes de mi vida. Pero ese fue el momento más bello, fue un momento de amor absoluto, ¿no? Y fue una niña sorda saharaui a la que ya conocía 3 años, a la que quería con toda mi alma, que me llevó a dar de comer a las cabras, como todas las tardes, y aquella tarde me llevó a ver a un camellito recién nacido, tenía unos días de vida. El camellito estaba mamando de su madre y cuando acabó de mamar, la niña lo miraba y de pronto me preguntó si los camellos hablaban cuando movían los labios. Yo al principio no entendí la pregunta, luego cuando la entendí le dije que no, que los camellos movían los labios porque comían, y ella se enfadó conmigo y me dijo que no, que ella estaba segura de que el camellito le estaba dando las gracias a su madre por la leche. Y en ese instante es cuando nació Palabras de Caramelo completo. No es que, vamos, completo no, evidentemente, pero se lo fui desarrollando ella misma, le conté el cuento, en vez de una niña era un niño, en vez de ser en el campamento de refugiados era en el desierto, en su vida real, la vida real de los saharauis,
pero la historia era básicamente esa. Luego ya cuando volví a España lo cambié, lo convertí un poco más en literatura, escribí los poemas, que a ella no lo había contado, sí le había contado el del eclipse del sol y de la luna, pero no los demás, y los fui construyendo poco a poco, convirtiéndolo en libro, pero en realidad es la captura, como tú me estás capturando ahora a mí con la cámara, es la captura de uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Yo creo que el beneficio de mi manera de escribir es que no es primero el tema y después el desarrollo, adaptar ese tema y decir cómo puedo hablar de este tema, sino partir de la historia, ¿no? Yo creo que si partes de la historia que conoces real, la historia, pues como la historia que he contado también, de la niña que prefiere vivir dentro del libro que está escribiendo que en su vida real, porque su vida es dura, familia desestructurada. Bueno, si empiezas por ahí, te encuentras con un desarrollo que te conduce a ti, que no eres tú el escritor, el que maneja la historia y el que convierte a los personajes en títeres, sino que son los personajes los que te utilizan a ti como intermediario para contar su historia. Por supuesto, tú pones tu conocimiento, tu técnica, pones tu gramática, pones tu sintaxis, pero realmente la historia la está contando la gente de la calle. Y creo que eso es lo que tenemos que buscar y lo que yo voy a seguir buscando. No quiero imaginarme un libro, quiero encontrar un libro.